Ahora sí. Entonces, estábamos viendo el grado, ¿no? De los términos. El segundo término del polinomio que está ahí, ¿cuál es su grado? Seis, ¿no? ¿Cuál? ¿Es 6? No, es lo que yo les decía. O sea, solamente cuentan los exponentes. El 4 es un coeficiente. Ajá, ese no cuenta. O sea, aunque hubiera 1.000.000, ese no cuenta. Solamente los exponentes. Y los de las variables. O sea, si hubiera 4 al cuadrado, ese cuadrado tampoco va a contar. Solamente cuentan los exponentes de las variables. Entonces ahí, ¿cuál es la variable de ese término? De 4 menos 4x cuadrada. ¿Cuál es la variable y cuál es su exponente? ¿Cuál es la variable y cuál es la exponente de ese término? La variable es el 3, el 2 y el exponente es el 3, profesor. ¿La variable es cuál? Profesora, ¿cuál es la diferencia entre la variable y el coeficiente? A ver, esa es una excelente pregunta. Hubieran empezado por ahí. El coeficiente es el número que acompaña, ajá, o sea, es la constante. Entonces, por ejemplo, 5x al cubo. Ahí, pues el menos es un signo. El 5 es un coeficiente, o sea, el número grande, la constante se llama coeficiente. Ese nada más nos dice cuántos hay. Ajá. Luego la variable es la letra, entonces x es la variable y su exponente pues es 3. Ajá. Si hubiera 5 al cubo por x, entonces esto es el coeficiente 5 al cubo, o sea, 125. Ajá. Y la única variable ahí es x. ¿Sí se entiende? Entonces las variables son las letras, los coeficientes son los números que acompañan. O sea, aunque estén en raíz o como estén, pero todo el número que acompaña es el coeficiente. Y los únicos que cuentan para el grado son los exponentes de las variables. O sea, por ejemplo, aquí en este, donde está el 5 al cubo por la x, el cubo no me importa porque lo tiene el 5. Solamente me importan los exponentes de las variables. ¿Y cuál es el exponente de esta variable? 1. 1. Entonces quiere decir que el grado de ese término es 1. Ajá. ¿Sí se entiende ahora sí ya cómo calcular el grado? ¿Sí o no? Bueno, no me contestan, pero voy a suponer que sí. Entonces, a ver, de ese término que está ahí, del segundo término del polinomio que estamos viendo en el ejemplo, ¿cuál es el grado de ese término? Segundo grado, profesor. Exacto, grado 2, ¿no? Porque la única variable es x y x tiene exponente 2, entonces ese es su grado, 2. Luego del siguiente término, ¿cuál es el grado? Primer grado. Exacto, 1. Y del último término, 0. 0, exacto. ¿Por qué? Porque no tiene variables, ¿no? Entonces quiere decir que no aparece exponente, entonces pues es 0, ¿sale? Y por eso el grado de todo el polinomio es 3, porque agarramos el grado más, o sea, el grado del más grande de los términos, ajá, que en este caso es 3, y por eso el grado del polinomio es 3, ¿ok? Entonces bueno, ya se acordaron o ya se entendió cómo calcular el grado de un término y el grado de un polinomio. Sí. Ok, entonces eso lo vamos a usar por lo que dice arriba, ¿no? O sea, para poder aplicar este método de integración que se llama fracciones parciales, necesitamos tener una fracción propia. Y una fracción va a ser propia si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Ajá. O sea, tengo un grado menor entre un grado mayor. ¿Sí?
Y al revés va a ser impropia si el arriba tiene un grado más grande que el de abajo. Ajá. Pero yo para aplicar este método necesito fracciones propias. Entonces, a ver, primero, ¿qué pasa si yo tengo una fracción impropia? O sea, si el grado de arriba es más grande. Si yo tengo una fracción impropia, como en este caso, ¿cuál es esta es la función, ¿no? Esta que está aquí. ¿Y cuál es el grado del polinomio de arriba? Tercer grado. Exacto, es 3. ¿Y el grado del polinomio de abajo? Primer grado. 1. Entonces, por eso es una fracción impropia. Y entonces, en este caso, lo que se puede hacer es dividir. Ajá, o sea, se hace división larga para poder reducir y separar. Si no se acuerda cómo hacer división larga, pues vamos a hacerla para que se acuerde, ¿no? Entonces, se parece mucho a la división normal, ¿no? O sea, aquí adentro de la casita, pues ponen el de arriba, ¿no? Solamente que lo van a acomodar, o sea, lo van a acomodar del grado más grande al grado más chiquito, ajá. Entonces ya pusimos el x cúbica. Seguiría x cuadrada, pero nuestro polinomio tiene x cuadrada. No. Entonces le ponemos 0x cuadrada. Luego sigue x. ¿Tiene x? ¿El menos 2x? Exacto, menos 2x. Y luego seguiría el número solito. No tiene número solito, entonces también le ponemos 0, ¿sale? Entonces, cuando lo acomodemos adentro de la casita, a los grados que le hagan falta, les vamos a poner un 0. Y ahora afuera, pues ya ponemos el polinomio, ¿no? Que tenemos abajo, x menos 1. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Dividen el primero entre el primero de acá. O sea, x cúbica entre x. ¿Eso cuánto es? X cuadrada. Exacto. Entonces, ese x cuadrada lo ponen aquí arriba, ¿sale? O sea, este salió de dividir x cúbica entre x. Y luego, igual que cuando dividen, van a multiplicar ese x cuadrada por este y por este. Pero le van a cambiar el signo cuando lo pongan abajo. O sea, ¿cuánto es x cuadrada por menos 1? Menos x cuadrada. Menos x cuadrada, ¿no? Aquí. Pero le cambiamos el signo, entonces le ponemos más. Ahora hacemos la otra multiplicación. X cuadrada por x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x cuadrada por x? X cúbica y le ponemos X cúbica. Exacto, x cúbica y le cambiamos el signo por un menos, ¿sale? Y luego hacemos la suma. O sea, x cúbica menos x cúbica, pues es 0, ¿no? Se cancela. Y 0x cuadrada más un x cuadrada, ¿cuántas x's cuadradas son? X cuadrada. Exacto, solo una, ¿no? Ahí está. Y entonces bajamos el que sigue menos 2x, ¿sale? Y volvemos a hacer la división. Este entre este. Entonces, ¿cuánto es x cuadrada entre x? X. Exacto. Entonces, aquí arriba sí lo ponemos así tal cual, más x. Y hacemos las multiplicaciones. Es este, x por 1. X cuadrado. Exacto, Ok. x. Y le cambiamos el signo acá. Y luego la otra ¿Pero es por multiplicación. 1 o por menos 1? Ah, sí, por menos 1, tienes razón. Por menos 1, entonces me da menos x y se lo cambio positivo. Y luego el otro es x por esta x de acá. X por x, ¿cuánto es? X al cuadrado. Y le cambiamos el signo a negativo. Y hacemos la suma. Ajá. X cuadrada menos x cuadrada, 0.
menos 2x más x menos x. Y bajamos el que sigue, que es un 0. ¿Ah? Volvemos a hacer la división. Este entre este de acá. Y entonces, ¿cuánto es menos x entre x? Menos 1. Menos 1. ¿Sale? Y multiplicamos y cambiamos de signo. Menos 1 por menos 1. 1 positivo. 1x. 1 Bueno, x. positivo. Exacto, 1 y le cambiamos el signo. ¿Sale? Y luego el otro va a ser el menos 1 por x. X positivo. Exacto, porque le vamos a cambiar el signo. Entonces las x se cancelan y me queda nada más menos 1. Ajá. Y entonces ya terminé porque ya no tengo nadie más que bajar, ¿no? O sea, ya terminé de bajar todos los que tenía. Y entonces la respuesta es esa. Ajá, o sea, acuérdense, se parece un montón a la división normal, ¿no? O sea, quiere decir que entonces esa división es igual a el resultado, o sea, lo que me quedó arriba, x cuadrada más x menos 1, y el cociente, ¿no? O sea, el cociente es lo que sobra. No, el residuo, que diga, el residuo es lo que sobra. O sea, este menos 1 dividido entre esto de aquí afuera. ¿Sí? Ese es el resultado de la división. ¿De acuerdo? Si abajo me hubiera quedado 0, o sea, en el que circulé en naranja, si me hubieran sobrado 0, pues entonces este ya no existiría, ¿no? Quiere decir que se puede dividir exactamente y entonces ya no sobra nada, ¿no? No hay residuo. Pero pues aquí sí sobró eso, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que esta integral es la integral de, realmente es x cuadrada más x menos 1 entre x menos 1 de x. O sea, ya vieron, lo único que hice fue escribir el resultado allá adentro. ¿Por qué? Porque esa división es justamente eso que está ahí. Entonces, ¿sí se entendió cómo hacer la división? ¿Cómo escribir el resultado? ¿Y por qué ahora mi integral se ve así? ¿O hay alguna duda? No, claro, profesor. Ok. Y entonces, esa integral, pues ya la saben resolver, ¿no? ¿Cómo resolverían esa integral que ya me quedó ahí? Integral de x cuadrada más integral de x menos 1 menos integral de 1 sobre x menos 1 de x. Ah, bueno, tras x. Exactamente. Exactamente. Vamos a separar todas las integrales, ¿no? La primera, esa ya la pueden hacer. ¿Cuánto es la integral de x cuadrada? Dos x a la... No es cierto. ¿Cuánto es la integral de x cuadrada? X a cubo sobre Ajá, x al cubo entre. 2 tercios. No, Entre 3. exacto. El mismo exponente es el mismo que va a estar dividiendo, ¿sale? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque acuérdense que la fórmula es x a la n de x, es x, le sumo 1 y divido entre esa misma suma, ¿sale? Ok. Ahora el que sigue. ¿Cuál es la integral de x? X2 entre 2. Exacto, igual le sumamos 1, ¿no? Esa x está a la 1, entonces le sumo 1 y divido entre ese mismo número. Menos, ¿cuál es la integral de el de x?
X. X. Acuérdense que como que se cancelan, ¿no? La integral con la derivada, como que se van a cancelar y me queda la pura X. Ujú. Y por último, la integral de 1 entre X menos 1, ¿cómo se puede resolver? Acuérdense que ya vimos tres métodos. Vimos método directo, sustitución y por partes. Entonces, ¿hay alguna fórmula directa que me diga cómo resolver esa integral? ¿Qué le hay, profesora? ¿Sí la hay o no la hay? Es que no escuché bien. Sí, sí la hay. ¿Y cuál es la fórmula que me va a decir cómo resolver esta integral de aquí? Es lo de el que daba logaritmo natural o algo así, ¿no? Exacto. Si no la ven directa, entonces, pues, o sea, si dicen, no, bueno, yo no veo ninguna fórmula directa, entonces piensen en el siguiente método, que es sustitución. Ajá. Método de sustitución tenía tres opciones. ¿Cuáles eran las tres opciones para método de sustitución? Sustituir por n. Ajá, la función que esté al exponente. ¿Cuál era otro caso? Cuando sí nos iba a servir ese método. A ver, ¿se La- acuerdan que les dije el que hiciera exponente su de E, formulario? Ajá, el exponente de la E, ese es otro que podemos agarrar para método de sustitución. Y falta uno. la del denominador. Exacto, la del denominador. Entonces, esa integral que tenemos ahí cae en alguno de esos tres casos. En la de denominador, ¿no? Exacto. Entonces, quiere decir que la función que voy a agarrar como u para hacer el cambio de variable es la del denominador. O sea, u va a ser igual a ¿quién? X menos 1. X menos 1. ¿Y quién es de u? ¿Quién es de u? 1 1 por... de X. Exacto. Entonces, realmente es de x, ¿cierto? Entonces, ya vemos. Aquí está u y de u está aquí, ¿no? Y sí está completa. Entonces, quiere decir que yo puedo hacer el cambio de variable. Si hago el cambio de variable, ¿cómo me va a quedar mi nueva integral? 1 sobre U por DU. Exacto, 1 entre u por du, ¿no? Nada más estoy cambiando por las cosas. Y ese 1 entre u por du, ¿cómo se integra? Logaritmo Logaritmo natural. natural de Exacto, logaritmo natural de u, ¿no? Ya terminé de integrar y ya nada más tendría que regresar a mi variable original. Entonces aquí abajo ya lo voy a poner como la variable original. Logaritmo natural de u. ¿Y quién era u? X menos 1. Exacto. Y al final la constante de integración de todo. ¿De acuerdo? Y listo. Esa de ahí es la integral, ¿sale? Esta de aquí. ¿Sí quedó claro entonces cómo se hizo? Como era una fracción impropia, o sea, el de arriba tenía mayor grado, entonces pude hacer la división para poder separar en varias integrales y ya, esas ya las pude integrar sencillo. Entonces quedó claro la división, la separación y el cambio de variable. Sí, maestra. Muy bien. Entonces eso es cuando tengo una fracción impropia, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tengo una fracción propia, o sea, cuando el grado mayor está abajo, entonces ahora sí puedo aplicar fracciones parciales, ¿de acuerdo? Lo que se hace en el método es que se descompone, se llama en fracciones parciales equivalentes. O sea, el punto es que así como arriba, dividiendo, separamos en varias integrales,
Entonces también queremos lograr hacer esto con las fracciones parciales, ajá. O sea, poder separar en integrales más pequeñas que sí sepa yo cómo integrar, ¿de acuerdo? Pero como es propia no puedo hacer división. Entonces voy a hacer esto que se llama descomposición en fracciones parciales equivalentes. Ujú. En general, por cada factor que haya en el denominador, vamos a tener una fracción parcial correspondiente. O sea, por cada factor que yo tenga en el denominador, voy a tener una integral diferente. Ujú. Y vamos a utilizar esta tablita que está aquí. Ahorita van a ver cómo. Si el factor es un factor lineal único, o sea, que nada más tenga una x, o sea, x a la 1, entonces nuestra fracción parcial correspondiente se va a ver así, ¿no? Una constante entre ese factor que tiene exponente 1, bueno, grado 1. Ujú. Si es un factor lineal repetido, se aparece, o sea, si es igual que tenga exponente grado 1, pero aparece 1, 2, 3 o 4 veces, o sea, n veces, entonces vamos a tener n fracciones parciales. Ajá. O sea, la primera va a tener una constante a y va a aparecer el factor a la 1. La siguiente a la 2. La siguiente a la 3, al cubo, al cuarto, hasta que lleguemos, ¿no? O sea, es decir, si me aparece ax más b al cubo, ¿cuántas fracciones parciales voy a tener? 3. 3. Ajá. La primera va a aparecer el puro ax más b. En la segunda va a aparecer al cuadrado y en la tercera va a aparecer al cubo. ¿De acuerdo? Y ahora la otra opción es que tenga un factor cuadrático, o sea, que aparezca al cuadrado, pero que no se pueda factorizar. Porque acuérdense que nosotros podemos factorizar esos cuadrados, ¿no? O sea, podemos hacer una cosa de este estilo, ¿no? Hacer una factorización así. Pero pues acuérdense que hay unos que no se pueden factorizar. Entonces, si me aparece un cuadrado y yo no puedo factorizarlo, o sea, no lo puedo hacer más chiquito, entonces la fracción que va a aparecer va a ser así, ax más b entre ese factor al cuadrado. ¿Sí? Ahorita van a ver cómo, yo sé que no se ve muy claro, pero ahorita van a entender dónde vamos a meter esta tableta. Entonces, a ver, el primer ejemplo es este. ¿Es una fracción propia o impropia? Propia. Propia, ¿no? Porque ¿cuánto es el grado del polinomio de arriba? 1 de primer grado. Exacto. ¿Y el del polinomio de abajo? Segundo grado. Exacto, grado 2. Entonces es una fracción propia, lo que quiere decir que sí puedo utilizar fracciones parciales, ¿no? Porque además, los otros métodos que hice no me sirven, ¿no? O sea, método directo, pues no hay ninguna fórmula directa que me diga cómo integrar esto. Sustitución, pues podrían intentarlo con sustitución, pero el problema es que si fueran a utilizar sustitución, ¿quién sería la u? X cuadrado más 3x más 2. Exacto, el que está en el denominador. Du, ¿quién es? Dos X. x más 3 por dx. 2x más 3 por dx, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que a la x le falta un 2, ¿cierto? O sea, para yo completar mi derivada, necesito que x esté Sí, multiplicada cierto. por 2, En la de arriba, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, si yo fuera a usar sustitución, lo que yo haría es decir, bueno, pues aquí multiplico por 2, pero también tengo que dividir por un medio. Pero eso tiene que multiplicar a todo lo de arriba. Entonces, al final arriba me va a quedar un medio por 2x más 6, porque multipliqué por todo lo que estaba arriba. Y entonces ahora está peor, porque ahora aquí yo tengo, ¿qué? Un 6 y no un 3, ¿no? O sea, yo lo que quiero es un 3. Pero ¿qué pasa con sustitución? Que dijimos que sustitución solamente podía agregar cosas que multiplicaban o dividieran. O sea, yo ahí lo que querría es restar un 3, pero yo no puedo restar cosas, solo multiplicar y dividir. Entonces, por eso es que no sirve método de sustitución tal cual. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ok. Entonces, bueno, vamos a borrar eso, pero esa es la razón por la que sustitución no nos va a servir aquí, porque habría que restar algo y no puedo restar. Entonces, no, sustitución tampoco. Y por partes, pues lo pueden intentar, pero pues va a estar bien feo. Entonces, no, la vaca tampoco va a funcionar aquí. Entonces, como es una fracción propia, pues aplico parciales. El primer paso para aplicar esto es factorizar, bueno, ver si puedo factorizar el denominador. Si lo puedo factorizar, entonces voy a estar en el caso 1 o en el caso 2. Si no lo puedo factorizar, entonces voy a caer en el caso 3, donde voy a tener un cuadrado que no se puede factorizar. Entonces vamos a ver. X cuadrada más 3x más 2. Si yo lo pudiera factorizar, quiere decir que voy a poder encontrar dos números, tales que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. Y sí, hay dos números que cumplan eso, que si los multiplico me dan 2 y si los sumo me dan 3. 2 y 1. Exactamente, ¿no? 2 y 1. Si los sumo es 3 y si los multiplico es 2. Entonces sí lo pude factorizar, ¿de acuerdo? Entonces, como el denominador es de esta forma, de un lineal y otro factor lineal, entonces quiere decir que estoy en el caso 1, donde tengo un factor lineal que está exponente 1, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Que por cada factor lineal de estas, vamos a tener una fracción de esta forma, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que a este le va a tocar una fracción y a este otro le va a tocar otra fracción, ¿de acuerdo? ¿Y de cómo? Pues abajo el denominador va a ser el paréntesis, el x más 2, y arriba voy a tener una constante. Y del otro igual, ¿sí? Entonces, es decir, que al x más 2 le toca esa fracción. Y más el x más 1, pero ahora con otra letra, con b. A y b son mis variables, son las que voy a encontrar ahorita con un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿sí se entendió? Porque esas son las fracciones parciales que me tocan, esa forma es la que me toca. Sí. Ok. Ok, entonces bueno, se los vuelvo a repetir por si no. Es porque es de la forma del caso 1. Eso es un factor lineal, o sea que está exponente 1 y a su vez no tiene un exponente más hacia afuera, ¿no? Entonces, a cada uno de esos le corresponde una fracción de este tipo donde A es una variable. Pero pues como voy a tener dos, no puedo usar A y A, voy a usar letras diferentes. Si tuviera más, pues después uso la C, D, E, F y así, ¿no? Todo el abecedario. Ok. Entonces, quiero que observen una cosa. Vamos a hacer esa multiplicación, ¿no? Si yo multiplico esto, ¿se sabe la manera rápida de multiplicar esto? Sí, profesora, sería el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Ah, sí, lo vamos a multiplicar, sí, tienen razón. No, yo me equivoqué. Lo vamos a sumar. ¿Cómo hacer la suma de fracciones? ¿Cómo se haría esa suma de fracciones? Pues es como son el numerador del primero por el denominador del segundo y se pone en el numerador del resultado que se suma con el denominador del primero por el numerador del segundo y en la parte de abajo igual se suman los denominadores y Se ya multiplican los denominadores. Sí, 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 muy sí. bien. Abajo vamos a poner los denominadores multiplicados. X más 2 por X más 1. Y luego arriba exactamente es este por este y este por este cruzado, ¿no? Entonces es A por X más 1. Luego, como estoy haciendo una suma, pues le pongo más. Y luego es B por X más 2. ¿Sí? Se multiplican cruzado y aquí ponen el signo de la operación que estén haciendo, más o menos. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Ok. Entonces,
Lo que yo quiero es hallar los valores de A y de B. Y tienen dos opciones. Ajá. La primera opción es, a ver, vamos a ponerlo aquí. La opción 1, cuando tienen arriba este tipo de cosas, es que van a agarrar, o sea, la raíz de cada uno de estos paréntesis. Es decir, la raíz es el número que lo va a hacer 0. Entonces me fijo en el primer paréntesis, x más 1. ¿Qué valor de x hace que ese paréntesis se haga 0? 0. ¿X qué? X es igual a 0. No. Del primero Menos sería 1. x igual a menos 2. Del primero es menos 1, ¿no? O sea, si yo hago x igual a menos 1, entonces ese paréntesis se va a hacer menos 1 más 1, 0. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy buscando. El valor de x que me anule todo el paréntesis. Ajá. Otra manera de encontrarlo es que igualen el paréntesis a 0. O sea, que me hagan x más 1 igual a 0. Entonces x es igual a menos 1. Que igualen a 0 y despejen. ¿Sale? Entonces, bueno, ese menos 1 salió de ahí. ¿Hasta ahí sí se entiende de dónde me salió el menos 1? Ok, y entonces van a sustituir ese menos 1 en la parte de arriba. Si lo sustituyen, me va a quedar A por menos 1 más 1 más B por menos 1 más 2. ¿No? Y entonces... sí. El primer paréntesis pues se cancela, ¿no? Esto se hace 0. Entonces quiere decir que 0 por A pues también es 0. Y ya solamente me va a quedar el B. Menos 1 más 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es menos 1 más 2? 1. Es 1, profesora. Ajá. Entonces me va a quedar 1 por B, ¿no? Que es B. ¿Sí? Sí. Y ahora del segundo paréntesis, lo mismo. Se van a fijar en quién me va a anular el segundo paréntesis. Entonces, ¿qué valor de X hace que mi segundo paréntesis se haga 0? Menos 2. Exacto, menos 2. Y ese es el valor que yo voy a sustituir. O sea, A por menos 2 más 1 más B por menos 2 más 2. ¿De acuerdo? Entonces, igual este de aquí, pues se me hace 0, ¿no? O sea, se cancela. Y del primer paréntesis, ¿qué me queda? Menos 1. Menos 1. O sea, menos A, ¿no? Y entonces este arriba lo voy a igualar a su valor. Ajá. O sea, como el B tiene 2, entonces lo igualo al 2. Y entonces me queda realmente que B es 2. ¿Sí? El A lo voy a igualar a su valor. Como tiene 1, entonces me queda que menos A es 1. O sea que A es menos 1. ¿Sí? ¿Sí vieron Sí, cómo profesora. encontrar A y B? Ok, entonces ese es el primer método. Si no les queda claro, entonces vamos a hacer el segundo. Y de hecho el segundo es el que más van a utilizar, ¿sale? Entonces presten más atención al número 2. El segundo método vamos a desarrollar estos paréntesis. Bueno, esta cosa que está aquí arriba, ¿no? Tengo A por X más 1 más B por X más 2, ¿no? Si yo hago la multiplicación,
me queda AX más A más BX más 2B. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego voy a juntar a los que tengan las variables del mismo grado. Ajá. O sea, voy a agrupar todas las x cúbicas, todas las x cuadradas, todas las x y los que no tengan variable. En este caso, como nada más tengo x, entonces voy a agrupar las x juntitas y los números solos. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí tiene x y este también tiene x. Entonces, si les quito la x, me queda x. Al primero, si le quito x, ¿cuánto me queda? A solita. A solita. Y si al segundo le quito la x, ¿cuánto me queda? Igual B solita. B solita. Entonces ya agrupé las x. Ajá. Y después me sobran los números. O sea, me sobra más A más 2B. Entonces van a hacer eso. Ajá. Resuelven y luego agrupan todas las variables del mismo grado. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Porque entonces esto lo van a igualar con la parte de arriba de su fracción original, o sea, con x más 3. ¿Sale? La igualan. ¿Y para qué? Porque entonces los coeficientes van a tener que ser iguales. O sea, de este lado yo tengo a más bx y aquí tengo una x. Y luego acá tengo estos números y del lado derecho tengo 3. Entonces quiere decir que a más b tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque del lado derecho solamente tengo una x. Entonces, para que sean iguales del lado izquierdo, también nada más tengo que tener una x. Entonces, eso significa que a más b a fuerza tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Y ahora, del segundo, pues es lo mismo. Como del lado derecho tengo 3, quiere decir que esta suma también me tiene que dar 3. ¿Sí se entiende de dónde salió el sistema de ecuaciones? Sí. Ok. Y entonces ya nada más lo resuelven. ¿Cómo resolverían ese sistema de ecuaciones? No, yo no puedo responder eso. No, el de arriba lo podemos multiplicar por menos 2 y así quitamos la b. Sí, se podría hacer eso. A ver, si hacemos eso, entonces arriba me queda menos 2a menos 2b igual a menos 2. La de abajo no la movimos y luego sumamos, ¿no? Las a's me queda menos a, este se anula y acá me queda 1. Y entonces a final de cuentas, a, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Que era lo que ya habíamos visto, ¿no? Con el primero. Y entonces después ese valor de a lo podemos sustituir en la que sea, en la primera o en la segunda ecuación para sacar a b. Si lo sustituimos en la primera, que es la más sencilla, entonces me va a quedar menos 1 más b igual a 1. O sea que b es igual a ¿qué? A 2. Y entonces ya obtuve el valor de a y b. Y entonces, ¿para qué me sirven esos valores de a y b? Porque quiere decir que entonces esta fracción se descompone en estas otras fracciones, donde a y b valen eso que está ahí. Y entonces yo puedo abrir mi integral. Ajá. O sea, quiere decir que mi integral original, que era esta de aquí, realmente se puede separar en esas dos integrales. Acuérdense que la primera fracción era la de a, pero a vale menos 1 y estaba dividido entre x más 2 y su dx porque estoy integrando, más segunda fracción b vale 2, está dividido entre x más 1 y su dx porque estoy integrando. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hicimos este procedimiento, porque fue lo que yo les dije, lo que nosotros queremos es separar en integrales más sencillas, que sí sepa yo cómo integrar.
Y pues ya, ¿no? Esto sí ya la saben integrar. La primera integral, ¿qué podemos aplicar? ¿La del denominador? Exacto, otra vez la del denominador, ¿no? O sea, esta va a ser u y de u, ¿cuánto va a ser? 2. ¿Cuánto? Ah, no, 1. 1. 1, ¿no? 1 por dx, o sea, de x nada más. Entonces quiere decir que si yo hago el cambio de variable, me queda menos 1 entre u de u, ¿no? Porque aquí está de u completa. Ese menos 1, pues yo lo puedo sacar acá. Y entonces, ¿cómo queda esta integral? Menos logaritmo natural de u. Exactamente, más su exponente, más su c, ¿no? Pero esa la voy a poner hasta el final. La segunda integral, esta de aquí, la de 2 entre x más 1, ahí, ¿qué puedo aplicar igual? La misma del denominador. Igual a del denominador. Exacto, cambio de variable, ¿no? Nada más que aquí la u va a ser x más 1. Aquí está. De u también es de x, ¿no? Porque la derivada es 1 por dx, pues es de x, que está aquí y también está completo. Entonces quiere decir que ahora mi integral se va a ver 2 entre u de u, pero ese 2 pues lo puedo sacar. Y entonces, ¿cómo me queda la integral? 2 2 logaritmo natural de u. Exactamente, 2 logaritmo natural de u, ¿no? Y entonces ya resuelvo. La primera era menos logaritmo natural de u, pero ¿quién era u? X más 2. De la segunda tengo más 2 logaritmo natural de u, pero u era x más 1 y su constante de integración. Y listo. Esta de aquí es la integral. Entonces, ¿sí quedó claro? Vamos a repasar el procedimiento. Primero, veíamos si podíamos factorizar el denominador o no. Como sí se pudo factorizar y era en factores lineales, o sea, de grado 1, entonces a cada uno de esos factores lineales le iba a corresponder una fracción parcial. ¿De qué forma? Pues arriba solo va a tener una constante, una letra, ¿no? Entonces a la primera le pusimos A y a la segunda le pusimos B. Luego hicimos la suma de esas fracciones parciales. ¿Y para qué? Para encontrar los valores de A y de B. Entonces, el segundo método les dije que es el que más vamos a usar. El segundo método nos dice, resuelve la parte de arriba de tu suma. Entonces ya la resolvimos. Y luego agrupa todas las variables con el mismo grado. O sea, los cubos con los cubos, los cuadrados con los cuadrados, etc. Pero aquí nada más teníamos x solitas, que son las que están marcadas en azul. Entonces las agrupé, ¿no? Saqué factor común. Quito la x, del primero me queda A, del segundo me queda B, y luego me quedan los números solitos, que son A más 2B. Eso lo igualo a la parte de arriba de mi fracción original, o sea, x más 3. Y entonces me fijo que todos los coeficientes van a tener que ser iguales. Si del lado derecho nada más tenía una x, entonces quiere decir que A y B pues tiene que ser 1. Del lado derecho los números eran 3, entonces A más 2B era 3. Planteo mi sistema de ecuaciones, lo resuelvo, saco los valores de A y B. Y ya con eso puedo abrir en las dos fracciones equivalentes, en las dos integrales que digan equivalentes. ¿Sí? Y ya las resuelvo y ya integro como ya sé. Entonces, ¿sí quedó claro la idea del procedimiento? Sí, profesora. Ok, vamos a hacer el siguiente ejemplo. A ver aquí, igual. Es una fracción propia, ¿no? Porque el de abajo tiene grado 2, el de arriba tiene grado 1, lo que quiere decir que sí puedo aplicar fracciones parciales. Y entonces, ¿cuál es el primer paso en fracciones parciales? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuál era la pregunta, profesora? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Sería sacar du
perdón, sería con la ley del denominador, o no sé cómo se llama, si es ley o método del denominador. Factorizar, ver si puedo factorizar el denominador. Exactamente. Entonces, quiero ver si esta cosa tiene factorización. Ajá. O sea, si la puedo separar en dos factores de este estilo. ¿De acuerdo? Ya saben, dos números que multiplicados me den 4 y sumados también me den 4. Hay dos números que cumplan eso, ¿y cuáles son? 2 y 2. Exacto, 2 y 2. Entonces, quiere decir que realmente esto es x más 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo que entonces el denominador es eso? ¿Todos de acuerdo o no? Sí, profesora. Ok, entonces me fijo en mi tablita. ¿En qué caso estoy cayendo? ¿En el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3? En el caso 2. Exacto, porque ahora tengo el factor lineal, pero aparece repetido, ¿no? Entonces quiere decir que mis fracciones parciales van a aparecer así de esta forma, ¿no? Como yo les había dicho. La primera con el factor lineal a la 1 y la segunda con el factor lineal a la 2. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que mis fracciones parciales equivalentes se van a ver así. La primera con x más 2 y la segunda con x más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy en el caso 2. ¿Hasta ahí va todo claro? Sí. Ok. Y entonces voy a hacer la suma de fracciones. Pero entonces fíjense que esta suma de fracciones no se hace como la de arriba. Arriba, ¿qué hicimos? Multiplicamos los denominadores y luego lo hicimos cruzado, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos denominadores eran diferentes. Arriba yo tenía x más 1 y x más 2, ¿no? Entonces, como eran distintos, pues sí hacíamos la suma así. Pero aquí no. O sea, aquí, como están repetidos, la suma de fracciones se hace diferente. ¿Cómo se hace? Ponen el de grado más grande, o sea, el cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces, al primero, a, lo van a multiplicar por x más 2 al exponente que le haga falta a su denominador para completar el grado más grande. O sea, a, ¿qué denominador tiene? X más 2. X más 2, ¿no? O sea, como si estuviera a la 1. ¿Cuál es el grado que tengo yo aquí? 2. 2. Entonces, a 1, ¿cuánto le falta para llegar a 2? 1. Entonces, por eso lo vamos a multiplicar al grado 1. ¿De acuerdo? Ahora, B. Nos fijamos igual en su denominador. Su denominador tiene grado 2. ¿Le falta algo para llegar al grado 2 de acá? No. Entonces no lo multiplicamos por nadie. ¿De acuerdo? Si no les quedó muy claro, les voy a poner otro ejemplo aquí. A entre x más b entre x cuadrada más c entre x cúbica. Como son el mismo a diferentes grados, en el denominador general voy a poner el grado más grande. Es decir, voy a poner x a la A la 3. a la 3. Muy bien. Ahora, el primero es a. Voy a ver si lo voy a multiplicar por alguien y por quién. A, su denominador, ¿qué grado tiene? 1. 1. ¿Cuánto le falta para llegar al 3? 2. Segundo grado. Entonces X lo cuadrado. multiplico por x cuadrada. ¿Sale? Luego más b. A b me fijo en su denominador. Me veo qué grado tiene y veo cuánto le falta para llegar a 3. Entonces quiere decir que a b lo voy a multiplicar por X. Al grado 1. x, ¿no? Exacto, porque nada más le falta 1. Y luego c, ¿lo voy a multiplicar por alguien? No. No. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro cómo se hace esa suma de fracciones?
Sí, maestra. Muy bien. Si no queda claro, me dicen, ¿eh? O sea, porque si no, pues no van a poder hacerlo. Entonces, así nos va a quedar, ¿de acuerdo? Y ahora, ya que hicimos la suma de fracciones, lo que queremos es encontrar los valores de A y B, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar la segunda forma que les dije. ¿Cómo era? Pues para encontrar A y B, resuelvo, ¿no? Resuelvo para empezar la multiplicación. Entonces, si resuelvo, me va a quedar A por X más 2A más B. Y luego agrupo, ajá, los cubos con los cubos, los cuadrados con los cuadrados, las X solitas, los números solitos. Ahí, ¿tengo que agrupar algo o ya está agrupado? Y está agrupado, ¿no? Ya está agrupado, ¿no? Porque nada más hay una sola X, que pues ahí está. Y los números también ya están juntitos. Entonces ya no tengo que hacer ningún factor común, ¿de acuerdo? Entonces ya, bueno, ya me salté el paso de agrupar. Y entonces esto, ¿a quién lo voy a igualar? Al numerador. Al numerador, exacto, a 5x más 8, ¿de acuerdo? Entonces, x tiene que corresponder a x y los números tienen que corresponder al número. Del primero, el rojo, ¿cómo me va a quedar en mi sistema de ecuaciones? ¿Qué tiene que corresponder con quién? X con 5X. A x con 5x, ajá. Pero nada más, acuérdense que yo ya voy a plantear mi sistema de ecuaciones. Entonces, si del lado derecho yo tengo 5x's, quiere decir que del lado izquierdo también tengo que tener 5x's, ¿no? Entonces, quiere decir que A tiene que ser igual a 5. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Y ahora del verde, ¿cómo me va a quedar? Dos a más B igual a 8. Exactamente, ¿sí? O sea, el truco nada más es que como arriba, ¿no? O sea, igualan los rojos y entonces le quitan la X e igualan el resto, ¿no? O sea, si al primero le quito X me queda A más B, pues ahí lo escribí. Luego, si a este le quito la X, pues me queda un 1, ¿no? Entonces ya, también lo escribí, ¿sí? O sea, los números, acaban de ser los coeficientes, que son los números que los acompañan, son los que tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces abajo igual, el 5 pues tiene que ser igual a la A, que es el coeficiente que le acompañaba. Y los números, pues estos sí quedan igualitos, el verde con el verde tal cual. Entonces, la primera ecuación pues ya me dio una solución, ¿no? Que A tiene que ser igual a 5. Entonces ya tengo el valor de A. Ahora, ¿cómo saco el valor de B? Sustituimos, ¿no? Exacto, sustituyen abajo. 2 por 5 más B igual a 8. O sea, quiere decir que B es igual a ¿quién? Menos 2. Exacto. Ya tengo los valores de A y B. Y entonces quiere decir que ya sé yo cómo separar, ¿no? O sea, mi integral original, que era esta, es igual a estas dos integrales. La primera, que es esta de aquí, A, que ahora ya sabemos que vale 5, entre x más 2 con su de x, más la de B, que es menos 2, entre x más 2 al cuadrado de x. ¿Sale? Entonces, ¿sí se vio de dónde salieron esas dos integrales?
Sí, profesora. Muy bien. Y ahora, ¿cómo resuelvo la primera? Con la fórmula del denominador. Exacto. ¿U quién va a ser? X más 2. Y de U, X. entonces cuando yo haga la sustitución, ¿cómo me queda? ¿Cómo queda? ¿Podemos sacar el 5 desde ahorita? Sí, Bueno, 5 afuera y luego 1 sobre U por DU. exactamente. Y eso ya lo saben integrar, ¿no? Es logaritmo natural. Entonces ahí está la primera. La segunda, ¿cómo la van a resolver? Igual. Igual, ¿no? Nada más que ahí tienen que reacomodar, porque como el denominador tiene una potencia, entonces van a aplicar no la del logaritmo, sino la de u a la n, ¿no? Entonces acuérdense, cuando el denominador tiene una potencia, lo acomodan arriba. De una vez saco el menos 2, x más 2 arriba, ¿qué potencia va a tener? Menos 2. Exacto, lo subí, ¿no? O sea, lo único que hice fue subirlo para ahora sí aplicar el cambio de variable. ¿Quién va a ser u? X más 2. Exacto, la que esté a la potencia. De u, ¿quién es? De X. Exacto. Entonces, u está aquí, de u está acá, y si hago cambio de variable, ¿cómo me queda? Menos 2 afuera. Muy buen día a todos. Y adentro U a la menos 2 por DU. Oye, estaba contigo. Exactamente. ¿Sí lo ven todos? Por eso la subí, ¿no? Porque cuando tengo una potencia que es diferente de 1, entonces la fórmula que voy a terminar aplicando es u a la n, pero para aplicarla lo necesito arriba, no en el denominador, ¿sale? Entonces, si yo integro esto, ¿cómo me queda? Menos 2 por la integral, ¿no? ¿Y cuál es la integral? Gracias. U a la menos 1 sobre menos 1. Exactamente, le sumo 1, ¿no? Ahí está. Y si hago cuentas, pues eso me queda menos 2 entre menos 1, 2, ¿no? Y ese u, como tiene exponente negativo, ahora sí lo puedo bajar, ¿no? Y abajo se queda así solita, ¿no? Porque bajaría con exponente 1. Y pues 1 es, así se queda. ¿Sí está claro para todos? Sí. Ok. Entonces, cuando lo escriba acá arriba, pues ya lo voy a poner, pero con la original, ¿no? O sea, de la primera tengo 5 logaritmo natural de u. Pero ¿quién era u en ese caso? X más 2. Muy bien. De la segunda tengo 2 entre u, pero ¿quién era u? X más 2. Y al final, constante de integración de todo. Y listo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, sí o no, chicos? Perfecto, Gerardo. También. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, siguiente ejemplo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No, yo creo que más estresante. Sí, sí reconoce, está controlado, sabes que le duele, pero pues a veces se llena de sorpresas.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sí, una actividad ahí. Ver si se puede factorizar. Exacto, ver si puedo factorizar el denominador. Entonces, ¿hay alguna manera de factorizar este denominador? Acuérdense que puedo aplicar lo de separarlo y buscar los números que multiplicados y sumados me den tal cosa. Puedo hacer factor común. ¿Puedo hacer algo ahí? No. ¿Seguros? ¿No puedo sacar factor común? Pues el factor común sería x. Sacamos x y adentro x cuadrada más x. Sí tienen en común una x, pero no nada más tienen en común una x. ¿Cuántas x X tienen en cuadrado. común? Exacto, tienen dos, ¿no? Entonces, el primero, si le quito x cuadrada, ¿cuántas me van a quedar? X más 1. Exacto, x más 1. No pongas celoso. Ahora sí, entonces aquí lo que apliqué fue factor común, entonces eso también se vale. El punto de factorizar es que me queden factores que se estén multiplicando, ¿sale? Porque aquí se están sumando, pero a mí me gustan cosas que se estén multiplicando para poder ir a mi tablita y checar en qué caso estoy, ¿de acuerdo? Entonces el primer factor es un x cuadrada. Ese cuadrado, pues sí, ya no lo puedo factorizar más, ¿no? Pues ya no hay nada más que hacerle. Entonces vamos a ver x cuadrada en qué caso cae. Aquí es donde envía los endosos. Cae en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3. Entonces, voy a hacer procedimiento. Copia una tabla temporal. Ajá. En el caso 3, ¿no? Y luego, Exacto, porque es un cuadrado que ya no puedo factorizar más. Entonces quiere decir que la fracción que le corresponda va a ser de esta forma, ax más b. Entonces vamos a escribirla. Ax más b y abajo el x cuadrado. ¿De acuerdo? Más. Ahora, el siguiente, el x más 1, ese, ¿en qué caso cae? ¿qué quieres que El x más 1, ¿en qué caso cae? No tiene. Entonces, debe de En regresar el un falso. segundo caso, profesora. Aquí. No, x más 1, ¿en qué caso cae? Al regresar un falso. En Yo el primer. nada más tengo así. Exacto, en el primero, ¿no? Porque el exponente es 1, entonces eso es el caso 1. Entonces quiere decir que su fracción parcial se va a ver de ese tipo, una constante entre él. ¿De acuerdo? Entonces constante, pero ¿qué letra del abecedario sigue? Pues la C, ¿no? Entre x más 1. Entonces quiere decir que este Y aquí es donde corre el procedimiento de. es esto de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sigue? Ya que tengo mis fracciones parciales, ahora ¿qué paso sigue? Este es de aquí cuando el inciso es 0. Cuando de aquí lo busca por incisos, no me quedé. Mande. ¿Hacer la suma de fracciones? Exacto, hacer la suma de fracciones, ¿no? Aquí como los denominadores son diferentes, entonces sí, ahora sí aplico, ¿no? Multiplico denominadores y luego hago el cruce, ¿de acuerdo? Del primer cruce me queda ax más b todo por x más 1. Como estoy haciendo una suma, pongo más y del segundo cruce me queda cx cuadrado. ¿Sí está claro que así va a quedar la suma de fracciones? Sí. Ok. Ya que hice la suma de fracciones, ¿ahora qué hago? Sí, eso sí ya lo tengo porque dentro de esto se va a mandar correr esto. Y esta crea una tabla. Esta tabla. Y aquí ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le va a enviar? Si por un link o un campo. Y después se manda a correr al final proceso hacer complemento. ¿No? Porque hay otro que se llama proceso hacer, pero eso no se está ocupando. Pues ya se resuelve lo de Aquí arriba es y lo donde- de abajo.
Y aquí es No, donde nada más lo de yo- arriba, Sí, para encontrar A y B. yo le da- Ujú. Entonces voy a resolver. Arriba tengo esto que está aquí. Entonces voy a hacer la multiplicación, ¿de acuerdo? Es este por cada uno de estos. Entonces es AX por X, AX cuadrada. 21, sí, lo que estaba- AX Bueno, sí, por 1, pero AX. me quedé siempre con la ¿De pena. acuerdo? Ahora es B por cada uno de ellos. BX más B. Y el C, pues no tiene con quién multiplicarse. ¿Sale? Ya que hice la multiplicación, ¿ahora qué hago? Entonces dije, aquí debe de ser. Agrupa por factor común. Exacto, agrupo por factor común. X cuadrada con X cuadrada. X con X. Y el solito, pues ahí está solito, o sea, no tiene con quién, ¿no? Entonces, X cuadrada, ¿qué me va a quedar en su paréntesis? A más C. Exacto, A más C. X, ¿qué me va a quedar en su paréntesis? A más B. Ah, no, cambio de forma de todo. Sí, sí, sí. No. A Sí, 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 Más B. exacto, A más B. Y luego el B solito, ¿no? Entonces ya agrupé. Acuérdense que este era este es el subrayado y este es el rayado. Y luego esto, ¿a quién lo igualo? A 2ax al cuadrado A 2x al cuadrado, ¿qué más? menos 1. Exacto, al denominador original. Y entonces ahora sí, veo que tienen que corresponder, ¿sale? Estos del cuadrado tienen que corresponder a estos. El número tiene que corresponder al número. Bueno, dejen quitarle el azul porque no sé. Este tiene que corresponder a este. Este tiene que corresponder a este. Y como X no tiene con quién corresponder, entonces eso quiere decir que cuánto tiene que valer el coeficiente Cero. de X. 0, exactamente. Esto se tiene que hacer 0 porque del lado derecho pues no hay nadie que le toque. ¿Sale? Entonces, a ver, del rojo, ¿cómo me queda la correspondencia? AX cuadrada más B es igual a 2X cuadrada. Sí, pero acuérdense que ya le quitamos las variables. Cuando ya planteamos el sistema de ecuaciones, quitamos las variables. Entonces, ¿cómo me queda? A más C igual a 2. Exacto, A más C igual a 2, ¿sí? Luego el amarillo. ¿Cómo me va a quedar el amarillo? A más B igual a 0. Exacto. A más B igual a 0. Y del verde, B igual a menos 1. exacto. ¿Sí queda claro cómo planteamos el sistema de ecuaciones para todos? Sí, Ok. profesora. Entonces, si se fijan, ya me dieron una variable, ¿no? ¿Qué valor ya me dieron las ecuaciones? El de B. Exacto. Entonces, yo ya sé que B vale menos 1. Ahora, utilizando B, ¿a quién puedo encontrar? A. Ujú. A menos 1 igual a 0. O sea que A vale 1. 1. Y utilizando ¿a quién voy a encontrar? A C. 1 más C igual a 2. Es decir, que C es 1 también. 1. Y entonces ya tengo los valores de A, B y C y ya tengo mis fracciones parciales correspondientes, ¿de acuerdo? Quiere decir que mi integral original, que era esta de aquí, es igual a la integral de la primera fracción parcial, que era AX más B, o sea, X menos 1, ¿no? O sea, esto que está aquí es AX más B, entre X cuadrada con su dx, más la segunda integral, que era C entre X más 1. ¿Sí está claro?
Muy bien. Ahora, la primera, ¿cómo se va a resolver? ¿Cuál era el truco cuando teníamos dividiendo entre una sola cosa, entre un solo término? ¿Lo podemos subir con exponente negativo? Podríamos, pero hay otro truco más sencillo. Cuando está dividiendo entre una sola cosa, entonces hacemos la división para poder separar, ¿sale? O sea, esta me queda x entre x cuadrada menos 1 entre x cuadrada de x, ¿sale? Entonces quiere decir que la primera integral, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto es x entre x cuadrada? 1 sobre x. Exacto, 1 sobre x de x. Luego, como tiene un menos, pues pongo menos. La segunda integral, 1 entre x cuadrada, ¿no? De x. ¿Sí vieron cómo separé las dos? Nada más dividí, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Y la segunda integral, ¿cómo la voy a resolver? Esta de aquí, ¿cómo la voy a resolver? Va a ser por parte. No, Por sustitución, ¿no? exacto. ¿Quién va a ser u? X más 1 De u. de x. Y entonces cuando haga el cambio de variable va a quedar 1 sobre u por du. exacto. Y esto ya lo saben integrar, ¿cómo queda? Logaritmo natural de u. No sé. Entonces quiere decir que acá la respuesta de esa integral es más logaritmo natural de u, y u era x más 1. Ajá. Entonces la tercera integral ya la resolví. Ya nada más me faltan las dos primeras. ¿Cuánto es la integral de 1 entre x de x? ¿Cuál es la integral de eso? Logaritmo natural de x. Exactamente. Esa es una fórmula directa, ¿sí? O sea, de hecho es esta misma, ¿no? Son iguales, nada más que con otra letra. No importa, o sea, mientras sea la misma letra, o sea, le pongan W, X, Y, A, B, C, pero mientras sea abajo la letra y derivada de la misma letra, entonces eso es logaritmo natural de la letra, ¿sale? Menos. La segunda integral, ¿cómo la pueden acomodar para poder aplicar una fórmula directa? Ahora sí subiéndolo con exponente negativo. Exacto, ahora sí subiéndola, ¿no? Entonces sería x a la menos 2 de x. ¿Y eso cómo se integra? Le sumamos 1 al exponente y ahora lo dividimos sobre el nuevo exponente. Exacto. Entonces va a quedar x a la Menos 1 sobre menos 1. Ujú. Y el logaritmo que ya teníamos. Entonces, a final de cuentas, esto va a ser el logaritmo natural de x. Este término de en medio, el menos con el menos 1 se van, ¿no? Es un positivo. Y el x, como tiene exponente negativo, pues lo podemos bajar con exponente positivo. Más este logaritmo de aquí. Y suma c. Aquí sí, la constante de integración al final, ya que resolvimos todas las integrales. ¿Sí quedó claro? Yo tengo una duda. Dime. En la parte de 1 entre x al cuadrado, ¿no también podría ser como poniéndola
logaritmo natural de x al cuadrado? No. ¿Por qué no? Porque la fórmula del logaritmo natural te dice que aquí está completa la derivada, ¿no? Y si tú lo pusieras así, pues no está completa, ¿no? O sea, porque la derivada de este es 2x de x y tú te falta el 2x. O sea, el logaritmo nada más aplica cuando tienes la derivada de lo de abajo completa. Si la derivada, por ejemplo, como en la que hicimos aquí roja, ¿no? O sea, la función de abajo era x más 1, pero su derivada es esta y sí está completa. Entonces sí aplico el logaritmo. Si tuvieras la derivada completa, que es el 2x, entonces sí aplicaría el logaritmo natural de x cuadrado. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, recapitulando. Primero se fijan que su función sí sea propia, ¿no? O sea, que el grado de arriba sea más chiquito que el grado de abajo. Y luego ven primero si el denominador sí se puede factorizar. Factorizar, pues es que quede de alguna manera multiplicado, ¿no? Por cosas, como aquí, que sacamos factor común, o arriba, que hicimos la de buscar los números que multipliquen y sumen. Ya que lo factoricen, entonces se fijan en cada uno de los factores qué fracción le corresponde. O sea, se van a la tablita, ven qué tipo de factores y entonces ven qué tipo de fracción parcial le corresponde. Luego hacen la suma de fracciones. Ya que hicieron la suma de fracciones, entonces resuelven la multiplicación de lo de arriba, agrupan por factor común, que es lo azul, y luego igualan al numerador original. Plantean el sistema de ecuaciones. Acuérdense que nada más le quitan la variable, nada más dejan los números y las letras, que es lo que está ahí rojo, amarillo y verde. Amarillo, acuérdense, si no hay nadie que le corresponda, pues sacar los valores de A, B, C, etcétera. Y así ya pueden plantear sus fracciones parciales, o sea, ya dividen en integrales. Y esas integrales, pues ya las van a saber ustedes hacer. Entonces, generalmente o les va a quedar algo directo, o les va a quedar sustitución como hicimos, o algo como este de aquí, el truquito de gris, ¿no? Como estábamos dividiendo entre una sola cosa, pues podemos hacer la división para separar en integrales. ¿Sí queda claro entonces? ¿Cómo es este método? Sí, maestra. Bueno. Entonces, ay no, ¿qué hice? Ahí está. Entonces, bueno, en los minutos que quedan vamos a ver ejercicios de aplicación de todos los métodos que hemos visto. Ajá. Directo, sustitución, por partes y parciales. Entonces, el primer problema es este. Es un minorista que recibe un cargamento de 12,000 kilos de semillas y esas semillas se van a consumir a razón constante de 300 kilos por semana. El costo de almacenarlas es de 0.2 centavos por kilo a la semana. Y lo que queremos saber es cuánto va a pagar ese minorista por almacenamiento en las siguientes 40 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, pues a mí lo que me gustaría es encontrar la función de costo, ¿no? Porque ya teniendo la función de costo, pues yo ya la puedo evaluar en el tiempo de 40 semanas y listo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es encontrar esta función de costo total de almacenamiento después de T semanas, ¿sí? Esa es la función que yo quiero. Y además ese costo, ¿en qué va a estar dado? ¿En centavos? Pues sí, No, puede ser. profesora. Ajá, ¿no? Porque es lo que estamos trabajando, ¿no? Los centavos. Entonces, digamos que lo vamos a dar en centavos. Ok, pero a mí no me están dando ningún costo, ¿no? O sea, a mí me están dando ahí unas razones y no sé qué. Entonces, lo que vamos a sacar es
la razón de cambio de esta función. Ajá. O sea, la razón de cambio del costo respecto del tiempo. Y eso va a estar dado por el costo semanal por kilo por el número de kilos. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para sacar la razón de cambio del costo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo van a sacar? Bueno, el costo semanal por kilo, ese sí ya lo tienen, ese sí ya se los dieron. ¿Cuál es el costo semanal por kilo? O sea, ¿cuánto me van a cobrar por almacenar un kilo a la semana de semillas? 0.2 centavos. Exacto. Entonces, como estoy trabajando centavos, no tengo que hacer conversión, ¿de acuerdo? Nada más acuérdense que estoy trabajando en centavos. Entonces es 0.2. Ese sí ya me lo dieron, ¿no? Entonces le voy a marcar que este de aquí corresponde con esto que está acá, ¿no? Costo de almacenar es esto de aquí. Ahora, el número de kilos. ¿Cómo voy a sacar el número de kilos después de cierto tiempo? Al principio, ¿cuántos kilos tengo? O sea, cuando recién llega mi cargamento, ¿cuántos kilos tengo? 12.000 kilos de 12,000 kilogramos, ¿no? Ahora, cuando ya pasó una semana, ¿cuántos kilos tengo? ¿Cuántos kilos tengo cuando ya pasó una semana? 11,700. 11,700, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo los 12,000 menos, ¿qué es lo que les marqué en rojo? Que dice que se consumen a razón constante de 300 kilos por semana. O sea, es decir, que cada semana se me van a estar yendo 300 kilos, ¿no? Entonces, la primera semana, pues nada más se me van 300. Ahora, la segunda semana, ¿cuántos kilos ya se me consumieron? Acuérdense de lo que está marcado en rojo. Cada semana se consume, por eso de que se consuma a razón constante, quiere decir que no cambia. Ajá. Todas las semanas se consumen 300 kilos, todas las semanas sin falta. Entonces, para la segunda semana, ¿cuántos kilos ya se consumieron? 600. 600, ¿no? Lo de la primera y lo de la segunda semana. Para la tercera semana, ¿cuántos kilos ya se consumieron? 900. 900, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este 600, ¿qué es? 300, ¿por qué? El número de semanas. Exactamente, 300 por 2, 300 por 3, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo quiero saber el número de kilos que tengo en la semana T, en una semana cualquiera, entonces es 12,000 menos 300 por T, exactamente por el número de semanas, ¿no? En la semana T, ese es el número de kilogramos que yo voy a tener. ¿Sí están de acuerdo? Y si no, pues aquí están las cuentitas. ¿Pero sí lo ven? ¿De dónde salió ese 12,000 menos 300 T? Sí. Bueno, entonces ese que está ahí es la fórmula para sacar la razón de cambio del costo respecto del tiempo. Ajá. Entonces vamos a hacer las cuentas. Si multiplican eso, ¿cuánto les queda? Pues es 12,000 por 0.2, ¿no? O sea, eso es 2,400 menos 300 por 0.2, que es 60T. Entonces, esta de aquí es la razón de cambio del costo. Ahora, ¿cómo voy a sacar la función de costo?
Teniendo la razón de cambio, ¿cómo sacan la función original? Con ¿Cómo la van a integral. sacar la... Exacto. ¿Qué van a integrar? El 2400 menos 70t. Exacto. Acuérdense de eso, ¿no? O sea, la función c es la integral de su derivada, porque integral y derivada se cancelan, ¿sale? Entonces, si yo integro la derivada, pues obtengo la función original. Y eso es la integral de 2400 menos 60t de t. Entonces, resuelvan la integral y díganme cuánto queda. Ya no, chica. Ya no está en 4K. Y si quieres más HD. Sí, pero voy a tirar mi teléfono. Ay. Sí, sí sería eso. ¿Ya terminaron entonces? Sí. Porque, o sea, esta integral estaba fácil, ¿no? O sea, era directa. Entonces, ¿cuánto les queda? $2400 menos 60 por t cuadrada sobre 2 más c. Exacto, ¿no?
Entonces, esto pues es menos 30t cuadrada, ¿no? Ahí está. ¿A todos les quedó eso? Sí, ¿Alguien tiene dudas de dónde salió? No, ¿No? Ah, nada más que aquí falta una t, ¿no? 2400t menos eso. ¿Sí? ¿Sí vieron que ahí falta una t? Bueno, si no lo vieron me dicen, ¿eh? Pero entonces así queda. Pero esa no es la función de costo tal cual, ¿no? ¿Qué falta calcular? ¿Qué falta la calcular constante de de ahí? integración. Exacto, la voy a poner así como garigoleada para que no se confundan con el costo, ¿no? O sea, esa garigoleada es la de integración. ¿Y cómo vamos a sacar la constante de integración? ¿Cómo se saca la constante de integración? ¿Qué necesitamos? lo que tenemos que factorizar. Bueno, ¿cómo? Tenemos que factorizar. No, no tenemos que factorizar. Para sacar la constante, lo único que necesitan es un punto por donde pase la función. Ajá. O sea, en este caso, como es la función de costo, necesitan un punto. O sea, decir, a estas t semanas, este va a ser el costo. Pero, ¿les están dando algún punto en el problema? O sea, tiempo y costo en ese tiempo, ambas cosas. ¿Les están dando un punto o no se los están dando? Sí, ¿no? El 2400t menos 30t. No, no, ese no es un punto. O sea, un punto es que les digan. O sea, un punto es que les den un valor T0 igual a alguien, a un A. O sea, donde T0 y A sean números. O sea, por ejemplo, que les hubieran dicho, a las 5 semanas el costo son $20. Eso es un punto. Ajá, o sea, que les den tiempo y dinero. Pero eso les dieron en el problema. O sea, en el problema dice eso, dice a las tales semanas este va a ser el costo. Por semana son 2. 40. Les dieron 40 semanas, pero les dijeron el costo de las 40 semanas. Ahí en el problema dice, las 40 semanas este va a ser el costo. No, No. Entonces, eso no es un punto. Un punto necesita ambas cosas, las semanas y el dinero. De hecho, 40 semanas es la pregunta. Es lo que ustedes tienen que calcular. ¿Cuánto va a ser el costo en ese momento? Entonces, no les dieron un punto, ¿sale? ¿Qué pasa cuando no les dan un punto? ¿Qué les dije? Que si no les dan un punto, se iban a fijar cuándo. fuera cero. En el cero, exacto. ¿Qué pasaba en el cero? Cuando t vale 0, ¿qué es lo que está sucediendo? Apenas va a iniciar. Exacto, que llega el cargamento, ¿no? O sea, cuando esté igual a 0, en ese momento se recibe el cargamento. Y
Y entonces cuando se recibe el cargamento, ¿cuál es el costo de almacenamiento? Cero, ¿no? Exacto, el costo es 0 porque apenas me llegó, ¿no? Entonces eso significa que C de 0 es 0. Ese es el punto con el que vamos a trabajar, ¿sale? Un punto es eso, que les den las dos cosas, el valor de la función y el valor de la variable. Ambas, no nada más una, ¿sí? Cuando no les den un punto, entonces fíjense en 0 y piensen qué es lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, que C de 0 sea igual a 0 es que 2400 por 0 menos 30 por 0 al cuadrado más la constante sean igual a 0. Entonces, eso quiere decir que el valor de la constante, ¿cuánto es? Cero. 0, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es 0, esto es 0, entonces me queda C igual a 0 y pues ya está. Entonces, por lo tanto, la función de costo es 2400t menos 30t cuadrada y ya. ¿Sale? Esta es la función de costo. Y ahora sí pueden calcular lo que se les pidió. Se les pidió el costo durante las próximas 40 semanas. ¿Cómo van a sacar el costo durante las próximas 40 semanas? ¿Cuál es ese costo? ¿Cómo se calcula? Dándole a T el valor de 40. Exacto, C de 40, ¿no? Porque T pues está dado en semanas, entonces no hay que hacer ninguna conversión. O sea, 2400 por 40 menos 40 al cuadrado, o sea, 48,000. Dime. No, era igual iba a decir. Ah, ok. Entonces, 48,000, ¿qué? ¿En qué unidad estaba dada nuestra función? Centavos. Exacto, 48,000 centavos. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. El costo durante las próximas 40 semanas son 48,000 centavos, ¿no? Ya ustedes pues podrían pasarlo a dólares si quieren, ¿no? O sea, 480 dólares. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? ¿O no quedó claro? Sí, sí, quedó claro, maestra. Muy bien. Entonces están... Ok, entonces revísenlo, por favor. De verdad, hagan su formulario, o sea, en serio, háganlo, escríbanlo, léanlo, entiéndanlo, revisen lo que se ha hecho para que la próxima clase resolvamos los problemas de aplicación, o sea, pero ya no tenga yo que estarles escribiendo otra vez a ver caso 1, caso 2, fórmula 1, fórmula 2, no, o sea, que ya ustedes ya lo tengan, ¿sale? Entonces, por favor, hagan eso, revísenlo y la próxima semana acabamos de resolver los problemas de aplicación y ya queda la primera tarea, ¿de acuerdo? Maestra.